Jesús. Alabado Dios. Todo lo tiene, hermano. Vive Jesús. Amén. Vamos a estar todos de pie en reverencia a esta palabra. Vive Jesús. Y la palabra lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Yo voy a esperar que el pastor pues lleve esto en oración. Vive Jesús. Vive Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venimos a tu presencia para honrarte, Dios mío, para presentar a tu hija que en esta hora va a poner tu palabra. Dios, prepara los corazones, prepara el alma, el espíritu, la mente, el corazón, Señor. Nuestros oídos estén dispuestos para recibir tu palabra, Padre, para que esa palabra llegue al corazón. La anides, Padre mío, Dios, y la podamos poner por obra y práctica. Dios mío, pon las palabras de edificación en la boca de tu hija, amado, para que ella la traiga al pueblo en esta noche. Amado Rey, yo reprendo y contrarresto todo aquello que pueda en esta hora tratar de, amado, aleluya, de estorbar la comunión, Señor, amado, para que tu palabra llegue al corazón y haga el efecto necesario. Gracias por lo que ya tú hiciste, gracias por lo que estás haciendo. Padre mío, gracias por lo que harás en el nombre poderoso de Jesús, porque esta palabra no tornará atrás vacía, sino que hará el trabajo para la cual tú la enviaste, en ese nombre glorioso, Señor de Dios amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Muchos se preguntarán, ¿verdad?, qué tiene que ver la palabra con el tema Vive Jesús, y tiene que ver mucho, vive Dios, porque si nos vamos, vive Jesús, a Hebreos 11, vive Jesús, pues ahí pues nos damos cuenta que tiene que ver mucho, vive Jesús. Y esta palabra, arriésgate, vive Jesús, esto tiene un significado, es exponerse a un peligro, vive Jesús, y otro, atreverse o exponerse a un peligro, vive Jesús. Y vemos que en la palabra, vive Jesús, en la Biblia, vive Jesús, hubieron muchos personajes, vive Jesús, que se arriesgaron, tomaron muchos riesgos, vive Jesús. Pero yo voy a hablar de algunos, vive Jesús, no mucho, ¿verdad? Pero hubo uno como Pedro, ¿verdad? Que como Pablo, que Pablo se puso bastante a muchos riesgos, vive Jesús, pero él no lo tengo aquí. Vamos a hablar de otro, pero fue uno, ¿verdad?, que se puso a mucho riesgo y lo hizo por amor al Evangelio, vive Jesús, y por amor a Dios, vive Jesús. En otras palabras, que si nosotros amamos al Señor, vive Jesús, y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos. Pero hay muchos, vive Jesús, que no se quieren arriesgar, vive Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tener bendiciones si nosotros no nos arriesgamos? Todos llevan un riesgo. Hay muchas cosas que llevan riesgo. Unos son riesgos grandes y otros son riesgos pequeños, vive Jesús. Pero aquí, ¿verdad?, encontramos este personaje, vive Jesús, Abraham, vive Jesús. Abraham, Dios le dio una orden. Dios le dio una orden a él, que él saliera, y la encontramos en Hebreos, vive Jesús. En Hebreos 11. Gloria a Dios. Escuchen lo que dice Hebreos 11, vive Jesús. Hebreos 11, 8, vive Jesús, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba, vive Jesús. Abraham, vive Jesús, el Señor le dio un mandato, él le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, vive Jesús. Este hombre, vive Jesús, iba a salir de un sitio que él conocía,
de un sitio que él se podía mover a cada lugar y él podía llegar fácilmente, ¿verdad que sí? Donde estaba su familia, vive Jesús. Y el Señor aquí lo está mandando que salga de ahí, vive Jesús, que salga de ese lugar, vive Jesús. Porque el Señor tiene una bendición para él en el lugar que él lo va a mandar, vive Dios. Y este hombre, vive Jesús, él no cuestionó, he didn't question God, ¿verdad? Él no le hizo preguntas a Dios. ¿Por qué me hace salir de aquí si yo estoy bien aquí, verdad? Él no lo hizo en ningún momento. Y muchos de nosotros, vive Jesús, cuando el Señor nos manda a hacer algo, vive Jesús, para su obra, vive Jesús, cuestionamos a Dios. Y eso es una mala costumbre que tiene el ser humano, vive Jesús, porque cuando Dios manda, nosotros no tenemos que cuestionarlo, nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente ir y hacer lo que Dios nos manda a hacer. Pero el ser humano, vive Jesús, tiene mucha mala costumbre, vive Jesús, y muchos no se quieren arriesgar, porque tal vez Dios donde los esté mandando sea un lugar que ellos no quieran ir. O tal vez Dios lo esté mandando a ver una persona, a ir a visitar una persona que a ellos tal vez no les gusta la persona, vive Jesús. Pero aunque no te guste la persona, vive Jesús, aunque tengas algo en contra de la persona, por una razón Dios te está mandando, y Dios te está mandando a arriesgarte, vive Jesús, y ir donde la persona, vive Dios. Gloria a Jesús. El deber de nosotros es obedecer. Obedecer. Porque no es obedecer a cualquier persona, vive Jesús, es obedecer el de allá arriba, vive Jesús. Y cuando no obedecemos, vive Jesús, eso trae consecuencias, vive Jesús. Y nosotros no queremos caer en manos de un Dios vivo, vive Jesús. Aleluya. Este hombre se arriesgó, vive Jesús. Y hizo, vive Jesús, conforme Dios le mandó hacer, vive Jesús. Y fue y hizo lo que Dios le dijo, vive Jesús. Ahora, en este proceso, Dios cuando lo mandó, vive Jesús, que era lo único que él tenía que llevarse. Su mujer, ¿verdad que sí? Su esposa, a Sarai, pero cometió un pequeño error. Se llevó a alguien que el Señor no le dijo. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y el que entiende, ¿verdad? Si Abraham estaba casado, Abraham sí tenía su esposa, pues él lo único que tenía que llevarse era su esposa, ¿verdad que sí? Pero se llevó a su sobrino, vive Jesús. Y muchos, ¿verdad? Dios nos manda a salir solos de un sitio, vive Jesús, y ya estamos dando complaint, vive Jesús. Yo no quiero ir solo porque no me gusta ir solo, vive Jesús, o voy a buscar a tal persona. Y no hacen exactamente lo que Dios los manda a hacer. Si te llamó solo, es a ti solo, vive Jesús. Ahora, cuando es una pareja, pues Dios los llama a los dos. A los dos, porque Dios no es un Dios loco. Y cuando llama a uno, vive Jesús, cometen errores, vive Jesús, porque no quieren ir, vive Jesús, y están desobedeciendo a Dios en esos momentos, vive Jesús. Y eso trae consecuencias, vive Jesús. Qué casualidad, ¿verdad? Todas las lecciones que estamos estudiando, vive Jesús, ¿qué hay? ¿Qué estamos hablando? La desobediencia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Solo Dios lo sabe, vive Jesús. Yo no sé si aquí hay alguno que está desobedeciendo. El único que lo sabe es Dios, vive Jesús. Si yo estoy desobedeciendo, el único que lo sabe es Dios, vive Jesús. Y eso es algo que nosotros, se está pasando, nosotros tenemos que arreglarlo, vive Jesús, porque los desobedientes, vive Jesús, no van a heredar el reino de los cielos, vive Jesús. En otras palabras, que no van a entrar, vive Jesús. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Y buscando, vive Jesús, porque verdad, cuando uno tiene que meterse en estos problemas, vive Jesús, uno tiene que envolverse, ¿verdad? Porque cuando Dios da un tema, vive Jesús, pues uno tiene que buscar, vive Jesús, lo que vaya con el tema. Y este tema, ¿verdad? Me lo dio a mí el Señor hace, wow, el año pasado. El año pasado. Aleluya. Y tenía una batalla. Y adoramos a Dios. Porque tengo dos temas. Eran dos temas y yo estaba ahí batallando, vive Jesús. Que le dije a la hermana Yomaira, dos temas. Arriésgate, ten fe y cree.
o subamos a la montaña, vive Jesús. Santo. Aleluya. Pero subamos a la montaña, no es ahora, subamos a la montaña después, vive Jesús. Gloria a Jesús. Pero volviendo, vive Jesús, aquí vive Dios. Alabado Dios, el que no se arriesga no tiene bendición, no recibe bendición. Nosotros para recibir bendición de parte de Dios tenemos que tomarnos riesgos. Gloria a Dios. Muchos riesgos, vive Jesús. Y como dije, a nadie le gusta tomarse riesgos, vive Jesús. Pero nos guste o no, tenemos que hacerlo, vive Dios. Y mientras buscaba, vive Jesús, encontré aquí, vive Dios, dos mujeres que a veces nosotros, ¿verdad? Le pasamos a la Biblia, le pasamos por los lados, vive Jesús, y no estudiamos, porque son dos nombres que no llaman la atención. Y estas mujeres se llamaba una Cifra y la otra se llamaba Fua. Cifra y Fua. ¿Qué nombre, verdad? Los nombres de la Biblia. Cifra y Fua. Ahora, si alguien ha leído de estas mujeres, ¿qué eran estas mujeres? ¿Qué eran estas mujeres? Ellas hacían algo. Nadie nunca las ha estudiado. Estas mujeres las encontramos en Éxodo 1:15. Estas mujeres eran parteras. Ellas hacían partos a las mujeres hebreas. Ellas eran las que, pues, los que traían los bebés, hacían los partos a las mujeres hebreas. Pero había un rey, vive Jesús, y este rey dio una orden. Este rey le dijo a estas dos mujeres parteras que todos los niños o los bebés que nacieran, que fueran varones, vive Jesús, ellas los mataran. Ellas mataran todos los bebés de las mujeres hebreas, vive Jesús, si eran varones. Pero estas dos mujeres, dice la palabra, que ellas tenían temor de Dios. Tenían temor de Dios. Y estas mujeres se arriesgaron, vive Jesús, a desobedecer aquella orden de aquel rey, vive Jesús. Porque ellas sabían, vive Jesús, que aquella orden de aquel rey, vive Jesús, no era correcta, vive Jesús. Y si ellas conocían del Señor, ellas no podían hacer esto que este rey quería que ellas hicieran, vive Jesús. Gloria a Dios. Y muchos dicen, pero desobedecieron, no hicieron lo que les mandaron a hacer. Ahora, ¿obedecería usted si alguien, algún gobernador, algún rey viene y le dice que mate a su hermano? ¿Qué haría Gloria a usted? Dios. Santo. Pues entonces no estamos obedeciendo la orden que dio el rey, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que obedecer, como dice, ¿verdad?, las leyes terrenales, muchas leyes terrenales. Pero cuando son leyes que van en contra de la palabra, nosotros no tenemos que obedecerlas. Aleluya. Nosotros no tenemos que obedecerlas, vive Jesús. Aunque vengan consecuencias, vive Jesús. Y eso es el miedo que tienen muchas personas hoy en día, vive Jesús. Muchos cristianos, vive Jesús, que les gusta, vive Jesús, estar recibiendo cosas que no son agradables a Dios de parte del gobierno, vive Jesús, por no arriesgarse. Por no arriesgarse, vive Jesús, a decir no. Yo no lo voy a aceptar, vive Jesús. Y muchos lo aplauden, vive Dios. Muchos lo aplauden. Y el desobedecer, vive Jesús, y aceptar cosas que no agradan a Dios, vive Jesús, es pecado, vive Jesús. Eso trae consecuencias. Y el que no se arrepiente de hacer esas cosas, vive Jesús, si las está haciendo, ya sabe lo que le va a pasar, vive Dios. Gloria a Dios. El evangelio hay que hablarlo tal y como es, vive Jesús. Nosotros no podemos adornarle la palabra. Gloria. Hay gente, vive sus hermanos, hermanos evangelistas y de todo, vive su, adornando la palabra, vive Jesús. A mí esta palabra me dice que yo hable la verdad. Que yo hable la verdad. Y si hay que hablarla, vive Jesús, tenemos que arriesgarnos a hablarla, vive Dios. Porque Dios nos va a pedir cuentas, vive Jesús, acerca de todo lo que nosotros hagamos y lo hagamos mal, vive Jesús.
sabiendo que está mal, vive Jesús. Gloria a Jesús, porque estamos pecando, vive Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre, vive Jesús. Esto no va a ser muy largo, vive Jesús. Aleluya. Alabado Dios, le puede alabar, vive Jesús. Gloria a Dios. En una ocasión, vive Jesús. Cuando nosotros nos arriesgamos, vive Jesús, a hacer algo, vive Jesús. Nosotros tenemos que ir directamente al Señor, vive Jesús, orar a Dios para que Dios tome el control, vive Jesús. Porque si nosotros no oramos, vive Jesús, y no ponemos todos en las manos de Dios, nos arriesgamos, todo nos va a ir mal, vive Jesús. Todo tiene que estar en las manos de Dios, vive Jesús, para que entonces Dios ponga su protección en nosotros, vive Jesús. En una ocasión, vive Jesús, yo estaba leyendo, vive Jesús, un documentario, vive Jesús, de un misionero. Este misionero, vive Jesús, decidió irse al África. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos arriesgamos sin tener el llamado de parte de Dios y no oramos a Dios, vive Jesús. Este misionero decidió irse al África. Pero se fue, vive Jesús, se tomó un riesgo, vive Jesús, sin Dios mandarlo. Cuando Dios no manda, no hay salida, vive Jesús. Y con todo eso, hay unos que Dios los manda, vive Jesús, y no quieren salir, están desobedeciendo también, vive Jesús. Gloria a Dios. Porque cuando Dios manda, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, vive Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Tampoco dáselo a tu hermano, vive Jesús. Porque si Dios te dio a ti un ministerio, vive Jesús, de salir afuera, vive Jesús, y hacer la voluntad de Dios, vive Jesús. Y porque eres tímido, no te atreves a hacerlo, no le puedes decir a tu hermano, hazlo tú, vive Jesús. Le estás dando tu bendición a tu hermano, vive Dios. La bendición tuya es tuya. Si Dios te la dio a ti, es tuya, vive Jesús. Y si la das para adelante, estás desobedeciendo a Dios, vive Jesús. Porque Dios, si se la quiere dar a tu hermano, se la da a tu hermano, vive Dios. Gloria a Jesús. Eso se llama vagancia, vive Dios. Cuando Dios manda a hacer algo, hay que hacerlo, vive Dios. Gloria a Jesús. Este misionero, vive Jesús, se arriesgó a ir a un sitio en el África que dicen, vive Jesús, que en ese sitio no puede entrar nadie, solamente los que viven y nacen en ese lugar. Y cuando entran en ese lugar, ellos tienen que ir en un helicóptero. El helicóptero llevarlo a un sitio y dejarlo en un sitio solitario que hay. Y el helicóptero no baja abajo, lo bajan para abajo a la persona. Este misionero lo dejaron en ese sitio. Pero dice que cuando estas personas dejaron ese misionero, vive Jesús, él quería ir a ver cómo era ese sitio, vive Jesús. Se arriesgó, tomó riesgo, vive Jesús, que el Señor no lo mandó, vive Jesús. Dice que mientras ellos iban subiendo, vive Jesús, pues comenzaron a salir gente, vive Jesús. Comenzaron a salir gente de los montes, vive Jesús, y lo agarraron y se lo llevaron, vive Jesús. Dicen que ese hombre, vive Jesús, lo torturaron, vive Jesús. Lo mataron, vive Jesús, y lo enterraron ellos mismos en ese lugar. Y todavía porque la familia no sabe dónde quedó ese hombre, vive Jesús. Y nadie puede entrar a buscarlo porque allí no permiten a nadie. El que entre, pues, si va sin la voluntad de Dios, pues entonces hay peligro, vive Dios. Gloria a Dios. Ellos saben, vive Jesús, se dan cuenta que ellos no pueden tomarse ese riesgo porque Dios no le ha dado, no le ha dicho que se tomen el riesgo y vayan a ese lugar, vive Jesús. Gloria a Jesús. Por eso, mi hermano, tenemos que tener cuidado, vive Jesús, donde nosotros nos metemos, vive Dios. Porque no todo lugar conviene, vive Jesús. No todo lugar, vive Jesús, nos conviene ir, vive Jesús. Aún vive Jesús, no es por irme a los límites, pero aún hay también familiares, vive Jesús, que muchas veces nosotros no podemos meternos en esos hogares, vive Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, santo. Alabado Dios. Aleluya. Vive. Gloria, gloria a Dios. Vive, gloria. Esta vive Jesús. Gloria a Jesús. Lo más que tengo aquí son mujeres, vive Jesús.
perdonan los varones, vive eso, pero son mujeres. Lo más que encontré fueron mujeres, vive Jesús. Porque es raro, ¿verdad? Muchas veces que las mujeres, vive Jesús, se arriesguen tanto y a veces mucho más que los hombres. Gloria a Dios. Es cierto, ¿verdad que sí? Santo. Tienen que ser mujeres valientes, mujeres llenas de Dios, vive Jesús. Por eso muchas veces, ¿verdad? Yo escucho, ¿verdad? Mucha gente hablando de eso que no creen en el ministerio de la mujer, vive Jesús. Pero la Biblia a mí no me enseña, vive Jesús, que la mujer no puede tener un ministerio. Muchos se basan en lo que habló Pablo, vive Jesús. Pero nosotros tenemos que estudiar, vive Jesús, antes de aplicar ese verso, vive Jesús. Porque cuando Pablo estaba hablando ahí, vive Jesús, eso era para las mujeres judías, vive Jesús, en aquel tiempo, vive Jesús. Y las mujeres judías no tenían tanta preparación como tiene la mujer ahora. La mujer ahora se prepara en la palabra. La mujer busca de Dios, son mujeres dedicadas. Y en esos tiempos allá, eran mujeres dedicadas al Señor. Eso era lo único que le permitían, pero no le permitían enseñar. Gloria a Dios. Y no nada, otras cosas, muchas cosas, pero sí las podían coger de abuso, vive Dios. Y aún ahora en estos tiempos, vive Jesús, la mujer, vive Jesús judía, la mujer árabe, vive Jesús. Yo no sé si ustedes las han visto como ellos las tienen, vive Jesús. Ahí donde yo vivo, hay mucha mujer árabe y los maridos. Y es una vergüenza, vive Jesús. Si en casa es así, bendito, no, bueno, es algo, ¿verdad? Que a veces uno se ríe, pero a veces le da coraje también, ¿verdad? Porque eso es abusar de la mujer, vive Jesús. Gloria a Dios. Y Santo. el judío, el árabe y muchos de esos sitios allá del Medio Oriente, vive Jesús. El hombre no hace nada, la que hace todo es la mujer. La mujer y los hijos. Y allí hay unos árabes que ellos van a la tienda, traen unas guaguas cargadas de compra, ellos se quedan sentados en el guía y la mujer tiene que salir para afuera a cargar todas esas bolsas con los niños para arriba. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Quiere Dios eso para la mujer? No, ¿verdad que no? Después dicen que a Dios no le seguían mujeres. Díganme que a Dios no le seguían mujeres. ¿A Dios le seguían mujeres? Dicen que a Jesús solamente le seguían los discípulos. Habla de los discípulos, pero ahí había mujeres también. Gloria. Había más mujeres que hombres. ¿Quiénes fueron, vive Jesús? Las que fueron, vive Jesús, y se postraban a los pies de Jesús, le lavaban sus pies, le besaban sus pies. Mujeres, no eran hombres. Gloria, gloria. Yo creo en el ministerio de la mujer, digan lo que digan. Gloria a Dios. Santo. Digan lo que digan. Hay hombres que ahora, actualmente, que no creen en el ministerio de la mujer. Y las tienen, veo, al lado. Pero aquí en la Biblia, vive Jesús, estas mujeres se arriesgaron. Estas mujeres, aunque estaban esta gente como estaban, vive Jesús, que las tenían, vive Jesús, en un lado, ellas se arriesgaron. Porque estas mujeres creyeron en Dios. Estas mujeres sabían, vive Jesús, que Dios era su protector, vive Jesús. Esther, vive Jesús. La favorita de Vicky, Esther. Esa le gusta a Vicky, vive Dios. Ahora, esta mujer tenía unas características, vive Jesús. Y se conocía por estas características. Se conocía por su fe, valentía, preocupación por su pueblo, prudencia, autodominio, sabiduría y determinación. Determinación. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué riesgo se tomó esta mujer? Aleluya. Esta mujer, vive Jesús. Santo. Ella arriesgó su vida por el pueblo judío.
en tiempos del exilio y dijo, y si perezco, que perezca. Y que si perezco, que perezca. Gloria a Dios. ¿Cuántas se atreverían a decir esto ahora? Poderoso Dios. Hay muchos, ¿verdad?, que lo piensan muchas veces antes de decir estas palabras. Esta mujer no lo pensó. Y esta mujer no era una mujer cualquiera, ella era una reina, vive Jesús. Ella era una reina, vive Jesús, y sus vestiduras eran vestiduras de reina, vive Jesús. Que al ella decir estas palabras, vive Jesús, cuando ella dijo esto, ella iba a hacer lo que iba a hacer, pero ella mandó al pueblo a ayunar, vive Jesús. Ella mandó al pueblo a ayunar, vive Jesús. Y eso es mucho, vive Jesús, que falta, vive Jesús, en el pueblo de Dios, vive Dios. Que a veces, ¿verdad?, nos vamos a tirar a hacer cosas, vive Dios, y nos olvidamos de la oración y del ayuno. Y cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, mi hermana, nosotros tenemos que orar y ayunar. Sea lo que sea simple o sea grande, vive Jesús. Hay que orar, hay que poner todo delante de Dios. Porque por eso muchas veces, vive Jesús, que salimos, vive Jesús, hacemos algo, vive Jesús, y no vemos el éxito, vive Dios. Porque nos olvidamos de la oración, nos olvidamos del ayuno, vive Dios. Gloria a Jesús. Esta mujer, vive Jesús, cumplió su deber de representar al pueblo judío y alcanzar la salvación, vive Jesús. Ella representó ese pueblo, vive Jesús. Ella no le importó, vive Jesús, en esos momentos, vive Jesús, perder aquellas ropas de reina, vive Jesús. Ser quitada, vive Jesús, de ser reina, sino que ella se arriesgó. Porque el pueblo necesitaba, vive Jesús. Y la persona, la que Dios tenía, era Esther, vive Dios. Gloria a Dios. Gloria. Y ella tenía que hacer el trabajo que Dios la mandó a hacer, vive Jesús. Cuando ella hizo esto era porque ella sabía que Dios iba a estar con ella, vive Jesús. Vive. Porque nadie se arriesga en una forma así a menos que Dios no tenga un propósito con uno, vive Jesús. Y también muchas veces, ¿cómo nosotros vamos a saber si Dios tiene un propósito con nosotros si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda a hacer? Gloria a Dios. Vive Jesús. Santo. Aleluya. La próxima, vive Jesús, la encontramos en Números 27:36. Poderoso. Estas son 5 hermanas. 5 hermanas. También nunca, ¿verdad?, oído predicar de estas hermanas, vive Jesús, hablar de ellas, vive Jesús. Y son las hijas de, estos nombres, ¿verdad?, Zelofejá, las hijas de Zelofejá. Estas fueron las primeras mujeres que públicamente pidieron sus derechos al morir su padre. Una se llamaba Maala, Noa, Ogla, Milca y Tilsa. Estas mujeres se tomaron un riesgo. Porque en esos tiempos, vive Jesús, cuando sus padres tenían una herencia, la herencia iba al hijo varón. Que quiere decir que las hijas, pues entonces, ¿cómo quedaban? Desamparadas, sin nada, ¿verdad que sí? Porque dice que si no había hijos, la herencia, pues entonces se la tenían que dar a los hermanos del padre. Pero estas mujeres, vive Jesús, estas mujeres cogieron fuerza. Estas mujeres determinadas, estas 5 hermanas, vive Jesús, ellas no se iban a quedar con los brazos cruzados. La herencia a quién le pertenecía era a ellas, si vamos a ver, porque ellas eran hijas. Los otros eran hermanos, vive Jesús. Pero estas mujeres se arriesgaron, vive Jesús. También se arriesgaron a pasar contra una orden, vive Jesús. Y fueron a Moisés, vive Jesús, para que Moisés pues abogara por ellas, vive Dios. Llevaron el problema donde Moisés. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Moisés le dijo, te voy a arreglar el problema, voy a ir a la corte y te voy a arreglar todo. No, él no dijo eso.
Él no le dijo eso a estas 5 hermanas, vive Jesús. Moisés oró a Dios. Moisés tuvo comunicación con Dios, vive Jesús. Estas mujeres se arriesgaron, vive Jesús. Estas mujeres fueron valientes, vive Jesús. Y yo sé que Moisés tuvo que ver la valentía, el riesgo que esas mujeres estaban cogiendo en estos momentos. Y Moisés fue donde Dios. Y Dios le ordenó que la herencia, vive Jesús, se la diera a las hijas. Gloria a Dios. Lea la historia. Léala, Aleluya. son buenas historias. Eso es Números 27. Léala para que usted vea. Yo sé que muchas veces de esto no se hablan de estas cosas, vive Jesús, de esto del Antiguo Testamento, no sé mucho. A mí me gusta predicar del Antiguo Testamento. Ya aquí he predicado muchas veces del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Hermanos, cuando tú te metes a estos libros, vive eso, esto es historia, vive eso, todo. Y tú te metes a un libro de esos y tú sigues y eso es busca libros. Métete para aquí, métete para allá y tú encuentras tantas cosas que muchas veces las tenemos en poco, vive Jesús. Y nos damos cuenta que aquí hay un tesoro, vive Dios. Que tenemos que arriesgarnos, vive Jesús, a estudiarla, vive Jesús, si no queremos, vive Jesús. Porque a veces no queremos estudiarla. Pero cuando uno si uno se mete a una página nada más, se pasa días uno. Porque son cosas, ¿verdad? Que a veces uno, ¿verdad? Las hace por poco, vive Jesús, pero son tesoros. Son tesoros. Y si las mujeres quieren saber, vive Jesús, cuán importantes fueron para Dios, métanse en la palabra. Ahí lo van a ver todo, vive Jesús. El Nuevo Testamento, pues yo he predicado así, pero me gusta más el Antiguo. Hay gente que le gusta más el Nuevo Testamento, pero a mí el Antiguo, porque a mí me gusta meter, ahí me profundizo bien en la historia, vive Jesús. En la historia. Y esto no es que tú te quedas aquí solamente, vive Jesús. Hay otros libros, vive Jesús, donde tú te metes, vive Jesús, y tú buscas acerca de esa persona y te dan más información. Más información. Ahora yo tengo un problema, vive Jesús. Y el problema mío, vive Jesús, era que el pastor dice que la mejor hora de estudiar es por la mañana, temprano, ¿verdad? Pero para mí, las mejores horas para estudiar eran por la noche. Eran por la noche. Yo esperaba que todos se durmieran. Y yo me metía en la palabra. Y eso pasaba en las horas. Y cuando yo miraba ese reloj eran las 3 de la mañana y yo todavía aquí metía. Pero tengo un problema. Ahora tengo que ponerme unas gotas en los ojos y no puedo estudiar de noche. Porque no puedo mantener la vista abierta. Y estoy luchando, vive Jesús. Y luchando, y todavía ese tiempo, todavía estoy luchando para poder estudiar por las mañanas y se me está haciendo difícil. Gloria. Pero yo pongo todo eso en las manos del Señor porque yo sé que el Señor va a cambiar todo eso. Yo sé que el Señor va a bregar con ese problema, vive Jesús. Y si es que tengo que hacerlo por las mañanas, pues que el Señor le dé ahí a los nenes, a los babies, los coja ahí y le dé un calmante ahí de lo alto, y eso para que duerman, para entonces yo poder estudiar. Pero es bien, para mí se me hace difícil, vive Jesús. Y oraba a Dios, vive Jesús, porque una predicación y después un estudio no es fácil, vive Dios, pero Señor. Pero en la iglesia, en la Biblia hay muchos casos, vive Jesús, donde hubo gente que se arriesgaron, vive Dios. Y aquí, vive Jesús, hay muchos casos donde hay gente, vive Jesús, que Dios los manda, vive Jesús, y no se quieren arriesgar. Si nosotros, vive Jesús, queremos hacer el trabajo de Dios, si nosotros queremos que esas vidas de allá afuera, vive Jesús, vengan, vive Jesús, nosotros tenemos que arriesgarnos a ir a buscarla, vive Jesús. Hay gente, hay hermanos que no les gusta ir a la calle, hacer el trabajo de Dios.
Pero el trabajo de Dios buscando almas no lo vamos a hacer aquí en la iglesia, vive Jesús. Aquí no es que las vamos a buscar porque están allá afuera. Están allá afuera. Gloria a Dios. El Señor tiene una promesa para esta iglesia, vive Jesús. Amén. Y todavía esa promesa está en pie, vive Jesús. Todavía esa promesa está en pie. Aleluya. El Señor los va a traer. Van a venir. ¿Cómo que van a venir? Okay, ellos van a venir si nosotros vamos allá afuera, le hablamos, vive Jesús. Entonces ellos van a recapacitar, ellos van a entender, vive Jesús, que Dios los está llamando y ellos van a comenzar a venir. Pero sentados aquí no vamos a hacer el trabajo. Tenemos que arriesgarnos allá afuera, vive Jesús. Gloria a Dios. Otra cosa, vive Jesús. Dios los va a traer, vive Dios. Pero nosotros tenemos que bregar con los de nosotros primero. Hay una promesa, esa promesa se va a cumplir. Y hasta que nosotros no aprendamos, vive Jesús, ayudar a los de nosotros, no se va a cumplir. Porque ¿cómo vamos a ayudar a los que entren si no le damos la ayuda a los de adentro? Gloria. Estas mujeres, esta gente cuando hacían el trabajo, cuando se arriesgaban, lo hacían bien. Lo hacían bien. Como yo, como hermana Yomaira o como Ibelí van a hacer un trabajo, vive eso, por el cual estudiamos, si no trabajamos con los de adentro primero. Gloria a Dios. Aleluya. El corazón, vive Jesús. De los de adentro, vive Jesús. Hay que sanarlos primero, para después sanarlos de allá afuera. Gloria a Dios. Aleluya. Es duro, ¿verdad? Pero es cierto. Tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo voy a decir estas palabras, pero yo sé que muchos, ¿verdad? No le van a gustar porque muchas veces, pues como digo, hay gente que adornan la palabra, adornan la Biblia y ahora, ¿verdad? Tienen que pasar mano. Pero en los tiempos que yo me convertí no había eso de pasamano ninguno. Fue en el 79, yo no sé qué año usted se convirtió, güey. Poderoso Dios. ¿Cuánto? En el 73. Otro año. Inclusita, pues, desde niña. Gloria a Dios. Hemos visto mucho. Ahora, cuando a mí me fueron a predicar el evangelio, a mí no me fueron pasando mano. A mí no me fueron a decir, mira, vente, que el Señor te ama, que esto, lo otro. Entonces, a mí aquel pastor, cuando me encontró sentada en aquella escalera, vive Jesús, él fue donde mí y me dijo, ¿para dónde tú crees que tú vas si tú mueres en este momento? Y yo pues yo no sabía qué decir. No sabía qué decir porque en verdad pues, pero él me dijo unas palabras donde, ¿quiénes tú crees que son los hijos de Dios? Y yo tampoco sabía, pues. Entonces él me dice, pues los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Los que son nacidos de nuevo. Entonces, pues pues me dijo, pero tú todavía pues no has nacido de nuevo porque tú no le sirves al Señor. Ves que nos daban la palabra crudita, ahí tú tal y como era, no estaban cambiando ni quitando. Entonces me dijo, nos decían, pues tú tienes un padre. Entonces pues yo decía, pues el Padre mío es Dios, porque es el Padre de todo. Es el Padre de todo. Y él se iba caminando, vamos a ver. Y se iba, y todos los días venía donde yo estaba a hablarme. Pero en una ocasión, vive Jesús, fui a una campaña de un evangelista. Y en estos tiempos los evangelistas no se toman riesgo, los predicadores de Dios no se arriesgan a predicar la palabra tal y como es. Entonces yo siempre he escuchado decir ahora que
nosotros, pues si le servimos al Señor, somos hijos de Dios. Los que están allá afuera, pues tienen su padre, ¿verdad que sí? Que la palabra lo dice, ya tienen su padre porque no le sirven al Señor, no son hijos de Dios, si no son convertidos, si no se han arrepentido, no son hijos de Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Estoy en lo cierto o no? Adelante. Aleluya. Pues en una ocasión voy a un parque, vive Jesús, ahí donde están los Lakeview, todo eso ahí era un parque, todo eso ahí no habían casas, ahí había un evangelista, vive Jesús, predicando, vive Jesús, lleno del poder de Dios, un evangelista que le habían caído a tiros, vive Jesús, y en una campaña, vive Jesús, y él cuando iba a predicar llevaba el gabán de él, lo llevaba para enseñar los boquetes, vive Jesús, de los tiros que le tiraron a él. 5 tiros y ninguno de esos tiros le dio. ¿Por qué? Porque tenía la protección de Dios. Y él decía que cuando esa gente, esos que le fueron a disparar, fueron unas gangas, vive Jesús, que vieron que él cayó al piso y él se levantó y no había sangre ninguna. Todos cayeron de rodillas en el piso, vive Jesús, y todos aceptaron al Señor, porque hay que arriesgarse, tenemos que arriesgarnos, vive Jesús. Venga lo que venga, si somos hijos de Dios, si creemos en Dios, si tenemos la protección de Dios, tenemos que arriesgarnos a predicar el evangelio tal y como es. En ese tiempo no decían, no les iban con palabras suaves a esa gente, vive Jesús. Se paraban y ustedes saben cómo le decían. Hijos del diablo. Así mismo se lo decían. Pero ahora uno no puede decir eso porque se ofenden. Pero la palabra me dice a mí que si no le sirven a Dios, pues son hijos del diablo. Aleluya. So, yo no puedo a un inconverso ir a decirte hijo de Dios. Yo no puedo. También otra experiencia que tuvo fue con un primo mío. Un primo mío que es homosexual, vive Jesús y conoció del evangelio. Mi hermano, hay que hablar la verdad. Ellos conocen. Ellos saben, vive Jesús, que si ellos no se arrepienten, vive Jesús, le espera un lugar. Aleluya. Y no es un lugar agradable, vive Dios. Y vino a mi casa, vive Jesús. Y comenzó a que yo le hablara, yo diciéndole, pero tú conoces del Señor, tú cantabas al Señor, entonces ¿qué tú esperas? Vive Jesús. So me hizo una pregunta, él parece que creía que yo le dijera otra cosa. Y viene y me dice, si yo me muero ahora, ¿para dónde yo voy? Así fue, me dijo, ¿a dónde tú crees que yo voy? So yo no fui de eso, yo le dije, pues mi hijo, lamentablemente, tú no le sirves al Señor, estás cometiendo un pecado. Y si no te arrepientes, tú vas para el infierno. Y ahí dice, ay Dios mío, pues yo no quiero ir para ese lugar. Dice, pues entonces si no quieres ir para ese lugar, pues tienes que arrepentirte. Gloria. Pero todavía no se ha arrepentido. Y no quieren ir para ese lugar. Gloria a Dios. La palabra hay que predicarla tal y como es, porque a esta no se le puede quitar ni se le puede añadir. Y si dice que son hijos del diablo, pues entonces pues tienen su padre, el diablo. Yo tengo mi padre, yo no sé de ustedes, pero yo tengo el mío. Vive Jesús, el que está allá arriba, vive Dios. Gloria a Jesús. Y cada uno de ustedes vive Jesús. Qué lindo Dios. Vive. Alabado Dios, el cual, ¿verdad? Tenemos que agradar en todo tiempo, vive Jesús. Y si manda, vive Jesús, a que hagamos su voluntad, vive Jesús, tenemos que arriesgarnos, mande donde nos mande. Nos guste o no nos guste, vive Jesús. Hay que tomarse riesgo. Esto no es un camino fácil, vive Jesús. Aquí tenemos que arriesgarnos. Vive Dios. Aquí tenemos que ser valientes, vive Jesús. Pero hay gente, vive Jesús, que cuando no le servía al Señor eran bien valientes allá afuera, vive Jesús. Valientes porque tal vez tendrían algo en la mano, vive Dios. Pero aquí somos valientes, vive Jesús, y no tenemos lo que ellos tenían, armas de fuego. Tenemos una más poderosa, vive Jesús. Una espada, vive Jesús, que da donde quiera, vive Jesús. Gloria a Jesús. La otra y la última, vive Jesús.
Bueno, esta es la mía, vive Jesús. En Jueces 4, vive Jesús. Débora. A mí me encanta la historia de Débora. Gloria a Dios, santo. Una mujer valiente, vive Jesús. Santo, aleluya. No estamos diciendo que los hombres no son valientes, ¿ok? Aleluya. Es que estamos predicando de mujeres. Ahorita predicamos de Abraham y Abraham, ¿verdad? Que Abraham hizo la voluntad de Dios, Abraham obedeció a Dios y Abraham se arriesgó. Y como esta mujer es valiente, también hay hombres valientes. Vive Jesús en la Biblia, vive Jesús. Hay muchos, vive Dios. Está Noé, vive Jesús. Cuando Dios lo mandó a hacer aquel arca, vive Jesús. Está David, vive Jesús. Hay hombres valientes, vive Jesús, pero muchos hablan del hombre, pero nunca hablan de la mujer, vive Jesús. Hoy yo voy a hablar de la mujer, vive Jesús. Gloria a Jesús. Débora, esta mujer, ok, era una mujer valiente, vive Jesús. Ella fue jueza, vive Jesús, gobernadora y profetiza, vive Jesús. Dicen que esta mujer, vive Jesús, se sentaba, vive Dios, bajo una palmera, vive Jesús, qué lindo, ¿verdad? Una palmera, ella se sentaba bajo esa palmera, vive Jesús, y ahí ella dialogaba, vive Jesús, ahí ella era donde ella hacía su trabajo, donde jugaba. Cuando Barak fue, cuando ella mandó a llamar a Barak, donde ella lo mandó a que fuera. ¿Dónde estaba Débora? Bajo la palmera, ¿verdad que sí? Ahora esta mujer tenía su esposo, vive Jesús. Y muchos dicen, pues ella tenía ese cargo, vive Jesús. Y su esposo, ¿qué, verdad? Su esposo no habla mucho de ella. Él se llamaba, creo, Lapidó, era que se llamaba el esposo de ella. No habla mucho, pero si usted también se mete a historia, vive Jesús, le dice ahí cómo era Débora, vive Jesús. Era una mujer que ya era sometida porque su esposo no tuviera un cargo, vive Jesús, como lo tenía ella. No, ella no lo iba a poner down, vive Jesús, no lo iba a poner como si él no fuera nadie, vive Jesús, sino que ella ocupaba el lugar que le pertenecía como mujer, vive Jesús, y le daba el lugar que le pertenecía a su esposo, vive Jesús. Ahora, Débora, Dios le dio a ella una posición, vive Jesús, o Débora tenía características, vive Jesús, y una de esas era que ella estaba sometida a su marido, vive Jesús. Porque la mujer que le sirve a Dios, vive Jesús, tiene que estar sometida a su marido, vive Jesús. No es que la vaya a pisotear, vive Jesús, pero tienen que someterse, vive Jesús. Hace poco, vive Jesús, instalaron una jueza. No sé cuántos lo vieron, vive Jesús. Una jueza que instalaron, vive Jesús, por la jueza esta que murió. Tiene un nombre ahí bien raro también. Y esta jueza pues es cristiana, la que entró. Los demócratas, vive Jesús, estaban en contra de ella. No querían ni modo que ella la instalaran en ese lugar porque era cristiana. Y una de las excusas que pusieron porque no la querían ahí era que porque ella se sometía al marido. Esa fue una de las excusas. Ella se somete a su marido, ella no puede estar ahí. Ay, papá. Santo Dios. Vive. Ustedes se fijan cómo está el gobierno. Aleluya. El gobierno, vive Jesús. Ay, mi alma adora. Hará el gobierno, vive Jesús, de los Estados Unidos lo que hizo Débora por el pueblo. Ah, lo que hizo Ruth. ¿Dará el presidente de los Estados Unidos, pondrá su vida en riesgo por el pueblo? No. Porque cuando hay un momento, vive Jesús, que dicen que hay un riesgo, que va a haber, que van a hacer algo en los Estados Unidos, ¿qué hacen con el presidente? Lo meten a un búnker, lo esconden. Cuando en la palabra yo veo que muchos de estos hombres y estas mujeres, vive Jesús, iban al frente. Gloria a Dios. Al frente. Ahora no hay valiente. Ahora lo
que son cobardes. Poderoso Dios. Débora fue una mujer valiente. Débora, vive Jesús. Déjeme buscarlo aquí, vamos a buscarlo. Te adoramos. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya a Dios, aleluya. Qué lindo Dios. Aleluya. Aleluya. Puede alabarle, vive Jesús. Aleluya, Puede aleluya. alabarle, vive Jesús. Poderoso Dios. Ahora, ella mandó a llamar a Barak, vive Jesús. Y ese está, vive Jesús, en el 4, en el 6, vive Jesús. Porque Dios le dio una orden a este hombre, vive Jesús. Él tenía una orden, vive Jesús. Y Débora parece que notó, vive Jesús, que él todavía no había puesto en función esa orden que el Señor le había dado. Y en el 6, vive Jesús. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abimanoa, de Sedec de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor? Ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Gloria a Dios, santo. Entonces en el 8, en el 7 dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Santo Dios. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Si tú fueres conmigo, yo iré. Ahora, muchos dicen que este hombre se acobardó. Este hombre no se acobardó. ¿Ok? Esto no fue que este hombre era cobarde, ¿ok? Muchos lo dicen, pero yo no creo que fue que se acobardó. Ya lo que iba a suceder aquí, vive Jesús, con Débora, vive Jesús, ya esto estaba en los planes de Dios. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedec. Esta mujer, vive Jesús, se arriesgó, tomó un riesgo, vive Jesús, de ir al frente para pelear una batalla. Al frente, pues guiando a otros soldados, vive Jesús. Y al lado de ella, que él iba también. No era solamente ella la que salió, iba también Barak. Débora se fue, vive Jesús, y aunque él iba también con ella, esa victoria no iba a ser para hombre, vive Jesús. Esa victoria iba a ser para una mujer, vive Jesús. Porque ya estaba en los planes de Dios, vive Jesús, que esa victoria fuera dada en manos de mujer. Gloria a Jesús. La que iba a pelear, vive Jesús, y la que iba a llevar esa gente a pelear y iban a ganar esa batalla era Débora, vive Jesús. Ahora, los planes, estaban todos los planes de Dios. Miren lo que pasó en esta batalla. Esta mujer valiente, vive Jesús. Ella pues confiaba en Dios. Ella sabía que Dios la iba a sacar a ella en victoria, vive Jesús. Que ella iba a hacer lo que Dios la mandó y todo iba a salir bien. Cuando nosotros nos arriesgamos, cuando Dios nos manda y en la voluntad de Dios, todo nos va a salir más bien. Ahora no se arriesgue a hacer nada a menos que Dios no la mande, porque entonces sí que nada le va a salir bien. Todo va a salir mal, vive Jesús. Estos hombres, vive Jesús, ellos iban de pie, los soldados que llevaba Débora y Barak, ellos iban de pie, pero los que llevaba Sisara, esta gente, ¿cómo es?
Sara. Ellos iban en carros, dice que iban en carros errados. Carros errados. Y los carros errados, eso eran hierro, tenían hierro, los textos eran de hierro, porque eso lo llevaban en caballo. Ahora, el ejército que iba guiando Débora y Barak, pues ellos iban de pie, ellos iban caminando. Ellos iban caminando. Y cuando llegó el tiempo de esta batalla, vive Jesús. En el capítulo 5 vive Jesús. Si nos vamos al versículo 20 y 21, dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara, los varió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Ahora, aquí hubo una batalla, vive Jesús, y fue ganada, vive Jesús, por manos de mujer. Como de todo estaba en los planes de Dios. Lo único que ella tenía que hacer era arriesgarse y hacer lo que Dios la mandó a hacer. Gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Entraron a la batalla, pero comenzó a ¿qué? Allá arriba, comenzó a ¿qué? A llover, porque lo dice ella ahí en el cántico, aquí, lo que pasó aquí que dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde su órbita pelearon contra Sisara. Quiere decir que comenzó a llover. Y al llover, vive Jesús, en aquellos sitios, vive Jesús, habían los sitios, yo no sé cómo es que le dicen, que se llenaban y eran pantanos, eran baches, y esas cosas, y esos baches comenzó a salir y comenzó a hundirse, vive Jesús. Y los carros que llevaba Sisara, vive Jesús, comenzaron a hundirse, vive Jesús, porque iban en carros pesados. Y el bache, vive Jesús, pues lo que iba a hacer los iba a hundir. Y esos carros, vive Jesús, aquella torrente se los llevó. El ejército que Débora llevaba iba de pie. Por lo tanto, vive Jesús, es mejor ir de pie que ir en carros cerrados, vive Jesús. Porque de pie vamos a ser mejor, vive Jesús. En pie vamos a ganar la batalla, vive Jesús. En carro la vamos a perder. Aleluya, aleluya. Esta batalla fue gana, vive Jesús, porque fue peleada de allá arriba, vive Jesús. Dios mandó, vive Jesús, la ayuda de lo alto, vive Dios. Poderoso Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Vive. Lean, estudienlo, vive Jesús, y ustedes van a ver que fue lluvia, vive Jesús. Fue lluvia lo que vino de allá arriba, vive Jesús. Y aquello pues ayudó para que Débora y Barak, vive Jesús, y su ejército, vive Jesús, tuvieran una victoria, vive Jesús. Y eso no queda ahí, vive Jesús. Murieron todos. El único que no murió fue quien, el nombre Sisara. Ese es el único que no murió. Pero Gloria a Dios, santo. logró escaparse de esa, vive Jesús. Pero Gloria. se escondió, sí, pero vamos a ver aquí. Él llegó a una tienda, vive Jesús, ahí se encontraba otra mujer. Ahí se encontraba otra mujer. Y fue ahí, le pidió agua, le dieron leche, vive Jesús. Ahí lo durmieron. Quedó bien dormidito, vive Jesús. Salió de aquella guerra y dice que aquella mujer, vive Jesús, después que aquel hombre se durmió, agarró una estaca, vive Jesús, y se la pasó, creo que fue por las 100, por las 100, se la pasó por las 100 y la plantó en el piso, vive Jesús. Y ahí vive Jesús, aquel hombre quedó muertecito, vive Jesús, por manos de otra mujer.
una batalla gana con otra mujer. Vive eso. Lo mató Jael, una mujer. ¿Y qué hizo esa mujer después que mató a aquel hombre? Fue a completarle la victoria de Débora y Barak. Se la entregó a Débora y a Barak. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado, vive Jesús. No descuidarnos, vive Jesús. Si nos arriesgamos, vive Jesús. Arriésgate que sea Dios el que te manda, vive Jesús. Porque puedes arriesgarte sin Dios mandarte, vive Jesús, y te pase como le pasó a Barak. Gloria. Entonces, ¿qué? Entonces, ay de ti, vive Jesús. Cuando Dios manda, vive Jesús, nosotros tenemos que obedecer. Si no nos arriesgamos, vive Jesús, no vamos a ganar victoria, vive Jesús. No vamos a tener victoria, vive Jesús. Cuando Dios, vive Jesús, te envíe, vive Jesús, haz lo que Dios te mande a hacer. Solo lo que Dios te mande a hacer. No te vayas a decir otras cosas que Dios no te manda, solo lo que Dios te manda a hacer. Porque hay muchos, ¿verdad?, que Dios los manda a hacer algo, vive Jesús, y comienzan a añadir. Ya dañaste lo que Dios mandó a hacer. Esto, ¿verdad?, hicieron lo que Dios los mandó a hacer. Se arriesgaron. Y valió la pena, vive Jesús. Porque recibieron bendiciones. ¿Quieres bendiciones, vive Jesús? ¿Quieres bendiciones? Arriésgate. Pero arriésgate, vive Jesús, a hacer la voluntad de Dios. No la voluntad de nosotros, vive Jesús. Porque de la única forma que vamos a tener victoria es cuando hacemos lo que Dios manda hacer. Hay muchos que Dios los manda a hablar, vive Jesús, y Dios le da unas palabras, vive Dios, y ellos añaden a lo de ellos, lo que ellos quieren. Como para ponerle más acción, vive Dios. Pero de esa forma no es que Dios lo quiere, Dios quiere como Él manda. Si Dios te mandó, vive Jesús, a hacer un trabajo, haz el trabajo que Dios te mandó a hacer, hazlo tú. No se lo deja a otro, porque si Dios lo quiere para otro, Dios se lo da a otro y no a ti. Y hay muchos, vive Jesús, que están perdiendo, vive sus bendiciones, vive Dios, porque no están haciendo el trabajo de Dios, no se están arriesgando. Hay que arriesgarse, hermano, vive Jesús. Si queremos tener bendiciones, si queremos alcanzar bendiciones de parte de Dios, que Dios le bendiga, y hasta aquí mi padre. Con ese aplauso, Dios se lo merece. No hay mayor a Dios. Toda la vida, amado, tiene riesgos. Todo lo que usted emprende en la vida tiene riesgo. Lo único que hay que atreverse. Y hoy Dios nos ha dado a nosotros una palabra, amado, para que entendamos que Dios lo único que quiere es que al final de todo lo que tú y yo hagamos, seamos bendecidos y su nombre sea glorificado. El que no, amado, el que no se arriesga y el que no se atreve, jamás va a alcanzar la meta, llegar al cielo. Por eso, amado, todavía nos queda mucho trabajo por realizar, mucho. Pero el trabajo, aleluya, no lo puede hacer una sola persona. ¿Te puede bendecir a Dios en esta noche? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué promesa te ha dado a Dios a ti? ¿Qué, amado, te está exigiendo Dios para que tú hagas? Atrévete, arriésgate, y al final vas a alcanzar fe. Póngase de pie en esta noche y adore al Señor. Todos, amados, todos estos personajes que la hermana trajo esta noche, aleluya, en un momento dado de su vida tuvieron que tomar una decisión. O me arriesgo, me atrevo para alcanzar la victoria. Gloria. Alábalo, que eres bueno. Sea en la mañana, sea por la noche, sea, amado, en la tarde, en el momento en que Dios te llame para hacer algo, arriésgate. Alábalo, que eres bueno.
Gloria a Dios. Usted se cree, amado, que yo estuviese aquí si yo no me hubiese atrevido a arriesgarme a cruzar el charco. Amén, aleluya. Cuando Dios me dijo, ¿qué tú haces aquí en Puerto Rico? Aleluya, ya llevamos más de 30 años en esta ciudad. Gloria a Y lo Dios. que nos resta, levante esa manita y alaba. Levante esa manita y adora, que Dios te está hablando a ti, pueblo, en esta noche. No me está hablando a la iglesia de la Chelsea, ni la iglesia de la Hudson, ni a la iglesia de Javier, amado, ni a la iglesia. Dios nos está hablando a nosotros en esta noche. Como la hermana decía ahorita, una predicación, un estudio, arriégate, atrévete para que alcances, aleluya, la victoria. Es decir, que este mensaje no solamente es para nosotros. Este mensaje Dios se lo dio primero a ella para que nos lo trajera a nosotros. Yo agarré la parte que me corresponde y tú. Y nosotros en esta noche. Usted sabe, amado, aleluya, todo lo que Dios le ha dicho desde el día que usted se convirtió hasta hoy. Si no alcanzamos la meta es porque no nos hemos atrevido. Y Dios tiene una promesa y Dios la va a cumplir. Pero usted sabe, amado, ¿quiénes van a ser los vencedores? Los que se van a arriesgar y los que se van a atrever a lanzarse a buscar esas almas que necesitan que Cristo haga un cambio en sus vidas. Hoy, aleluya, amado, Dios nos vuelve a hablar una vez más y nos recalca el trabajo que la iglesia tiene y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando tú vayas, dale, amado, el alimento, gloria a Dios. Y cuando ellos necesiten leche, dásela sin adulterar, dásela tal como está. Aleluya, así crudita, amado. Aleluya, bien fuertecita. Amén. Y si tiene que ser vianda, dásela, aleluya, amado, sin aceite, para que, aleluya, ellos entiendan que este caminar conlleva sacrificio. Así que en esta noche Dios les bendiga. Si hay alguna vida que ha llamado, amén, queremos orar. Aleluya, amado. Y si usted necesita también la oración, ahí usted, pues, amén, también va a recibir en esta noche, aleluya, el toque de la mano de Dios. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra hermana Crisia pide oración, amén, por sanidad, amén, migraña. Ese es un ataque que el diablo trae en contra de muchas mujeres y muchos hombres. Aleluya, y en esta noche damos la bienvenida a nuestra amiga, amén. Aleluya, vamos a darle un aplauso. Jennifer, en esta noche, amén, ha recibido también la palabra. Jennifer, sabemos por lo que tú estás pasando. Sabemos lo que es perder a un familiar, alguien cercano. Duele, pero no es el fin de nuestra vida. No hay nada en este mundo, amado, que Dios no permita si no hay un propósito en ello. Yo simplemente te invito esta noche a que tú reflexiones. A lo mejor tú has querido servir al Señor, has querido buscarlo. En esta noche arriégate, atrévete para que alcances la fe. Porque Cristo tiene bendiciones para ti. Pero se te ha dicho ya, aleluya, que el que no toma la decisión correcta no va a ir al cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Hay dos lugares, un cielo y un infierno. ¿A cuál de esos lugares tú quieres ir? Para llegar allá arriba hay que atreverse a aceptar a Jesús. Hay que arriesgarse, aleluya, entregar el corazón a Cristo. Y cuando uno hace eso, Dios entonces bendice nuestras vidas. A su nombre. En esta noche yo te invito. ¿Quisieras a Cristo como tu Salvador? Qué bueno. Adórelo. Dios siempre tiene, amado, un tiempo para todos nosotros. Ya que nuestra hermana, amén, nuestra hermana Lucy pues la trajo y ella fue la predicadora de la noche. Ya que ella quiere aceptar a Jesús, pues hágale la oración de fe. Y usted mantenga comunión, amado, porque ahora el tiempo es de Dios, no nuestro. El tiempo es de Dios, aleluya. Amado, para que esta noche lo que Dios comenzó lo termine. Así que mantenga su comunión, aleluya, ahí donde usted está. Y siga adorando mientras la hermana le hace la oración, aleluya, amén, de confesión en esta hora. Mi alma adora la gloria del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Dios es grande.